La economía global está en constante cambio, influenciada por muchísimos factores que le dan forma. Entre estos, las tasas de interés son claves, impactando todo, desde los costos de los préstamos para personas y negocios, hasta el crecimiento económico general y la estabilidad. Recientemente, el mundo ha visto una era de tasas de interés históricamente bajas, una tendencia que ha tenido profundas implicaciones en todo el mundo. Desde las bulliciosas calles de Nueva York hasta los centros financieros de Europa, los efectos del dinero barato se han sentido por todas partes, influyendo en las decisiones de inversión, el gasto de los consumidores y las políticas gubernamentales. Este fenómeno económico, donde el crédito es fácil y barato de obtener, ha sido un arma de doble filo, presentando oportunidades y desafíos para las naciones de todo el mundo. Si bien las tasas de interés bajas pueden estimular la actividad económica, incentivando los préstamos y la inversión, también pueden llevar a burbujas de activos, mayor toma de riesgos e inestabilidad financiera. Entender la compleja relación entre las tasas de interés y los resultados económicos es crucial para los que hacen las políticas, los negocios y las personas, ya que proporciona información sobre las fuerzas que dan forma a nuestro bienestar financiero. La siguiente exploración profundiza en los múltiples impactos de las tasas de interés bajas, centrándose en dos grandes potencias económicas, Estados Unidos y Europa. Al examinar los efectos específicos, tanto positivos como negativos, en estas regiones, podemos comprender mejor el panorama económico global en general. Además, este análisis arrojará luz sobre las posibles consecuencias a largo plazo de periodos prolongados de tasas de interés bajas y los desafíos de navegar un futuro económico incierto. Desde las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal en Estados Unidos hasta los esfuerzos del Banco Central Europeo para estimular el crecimiento, desentrañaremos las complejidades de la gestión de las tasas de interés y sus efectos en ambos lados del Atlántico. Al trazar paralelismos y destacar las diferencias en estas regiones económicas clave, nuestro objetivo es proporcionar una visión general completa del impacto global de las tasas de interés bajas, preparando el terreno para una comprensión más profunda de las fuerzas que dan forma a nuestro presente y futuro económico. Para entender bien la importancia de los tipos de interés bajos, primero tenemos que comprender el clima económico actual. El mundo está lidiando con una serie de desafíos, desde tensiones geopolíticas hasta interrupciones en las cadenas de suministro. La pandemia de COVID-19 ha dejado una huella profunda en la economía global. Los bancos centrales redujeron los tipos de interés a mínimos históricos. Esta flexibilización monetaria tenía como objetivo proporcionar alivio a las empresas y consumidores. La inflación ha surgido como una preocupación apremiante. La Reserva Federal ha emprendido un camino de aumentos en los tipos de interés. Comprender el papel de los tipos de interés es más crucial que nunca. Las decisiones de los bancos centrales tendrán consecuencias de gran alcance. Las políticas implementadas en una parte del mundo pueden tener efectos dominó globales. La Reserva Federal, conocida como la Fed, juega un papel crucial en la economía de Estados Unidos. En 2020, la Fed redujo su tipo de interés de referencia para estimular la economía. Esta medida buscaba abaratar los préstamos y fomentar el gasto y la inversión. Sin embargo, también conlleva riesgos como la creación de burbujas de activos. La Fed sigue equilibrando el crecimiento económico y la estabilidad. En los meses posteriores a la bajada de tipos de interés de la Reserva Federal, los precios al consumidor en Estados Unidos experimentaron un aumento modesto. Específicamente, los precios subieron un 0,2% en agosto. Aunque esto pueda parecer un cambio pequeño, tiene implicaciones significativas para la economía en general. La tasa de inflación anual alcanzó su nivel más bajo desde principios de 2021. Sin embargo, la inflación subyacente se mantuvo persistentemente alta. Esto se debió en gran medida al aumento de los costes de la vivienda. La continua elevación de la inflación subyacente planteaba un desafío para la Reserva Federal. Abordar estas presiones sin sofocar el crecimiento económico requería un enfoque cuidadoso. La interacción entre los precios al consumidor y la inflación subyacente pone de relieve la complejidad del panorama inflacionario. La persistente inflación subyacente alta subrayó la necesidad de una vigilancia continua. El doble mandato de la Reserva Federal, promover el máximo empleo
y la estabilidad de precios, significaba que sus políticas tenían que encontrar un equilibrio. Este acto de equilibrio era particularmente difícil en un entorno en el que los diferentes indicadores de inflación se movían en direcciones opuestas. Además, el aumento de los precios al consumidor tuvo implicaciones directas para los presupuestos de los hogares. El aumento de los precios de artículos esenciales como la vivienda podría erosionar el poder adquisitivo. Esto, a su vez, podría afectar al gasto de los consumidores, un motor fundamental del crecimiento económico. A medida que la Reserva Federal navegaba por estas complejidades, sus decisiones políticas seguirían siendo observadas de cerca. Todos los participantes del mercado, los responsables políticos y el público en general, tenían un interés personal en la salud y la estabilidad de la economía. Si bien la decisión de la Reserva Federal de reducir los tipos de interés tenía como objetivo estimular el crecimiento económico, es fundamental reconocer las posibles desventajas de esta estrategia. Un área de preocupación es el impacto de las anteriores subidas de tipos de interés en el mercado laboral. Desde enero de 2021, Estados Unidos ha experimentado una notable disminución en las ofertas de empleo. Esta tendencia puede atribuirse en parte a los esfuerzos anteriores de la Fed para combatir la creciente inflación aumentando los costos de los préstamos. Unos tipos de interés más altos pueden tener un efecto negativo en la inversión y expansión de las empresas, lo que lleva a las empresas a reducir sus planes de contratación. Cuando las empresas se enfrentan a mayores costos para pedir dinero prestado, pueden posponer las inversiones en nuevos proyectos, equipos o personal. Esta ralentización de la inversión puede traducirse en menos oportunidades de trabajo para los trabajadores en diversos sectores. La disminución de las ofertas de empleo es un claro indicador de que las acciones de la Reserva Federal tienen consecuencias reales para el mercado laboral. La Fed se enfrenta a un delicado acto de equilibrio al ajustar los tipos de interés. Si bien el aumento de los tipos puede ayudar a frenar la inflación, también puede sofocar el crecimiento económico y la creación de empleo. Por el contrario, la bajada de los tipos de forma demasiado agresiva puede alimentar la inflación y crear inestabilidad en los mercados financieros. El reto consiste en encontrar el nivel óptimo de tipos de interés que apoye un crecimiento económico sostenible sin provocar consecuencias negativas no deseadas. La postura actual de la Fed sugiere un enfoque cauteloso de cara al futuro. Reconociendo el impacto de las anteriores subidas de tipos en el empleo, la Fed ha indicado su disposición a volver a bajar los tipos solo si es absolutamente necesario para abordar importantes retos económicos. Este enfoque medido refleja el compromiso de la Fed de fomentar un mercado laboral estable y sano, manteniendo al mismo tiempo la inflación bajo control. Navegar por las complejidades de un panorama económico en constante evolución requiere que la Reserva Federal se mantenga adaptable y receptiva a los desafíos emergentes. La incertidumbre económica mundial, con tensiones geopolíticas y crisis energética, crea un entorno volátil. La capacidad de la Fed para anticipar y responder es crucial para la estabilidad económica. La inflación sigue siendo un desafío clave. Aunque la inflación puede haber alcanzado su punto máximo, sigue alta. La Fed debe equilibrar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Ajustes en las tasas de interés deben ser cuidadosamente considerados. Las políticas de la Fed impactan los mercados financieros. Las bajas tasas de interés han aumentado los precios de los activos. La normalización de tasas debe evitar correcciones bruscas del mercado. La economía global interconectada añade complejidad. La desaceleración en Europa y China afecta a E.U. La Fed debe coordinarse con otros bancos centrales. La estabilidad económica es crítica. La Fed debe ser adaptable y basada en datos para promover el crecimiento económico sostenible. La relación entre las tasas de interés y el mercado de valores es compleja y a menudo contradictoria. Tasas de interés bajas pueden impulsar precios de acciones, pero también preceder caídas significativas. Inversores buscan mayores rendimientos en activos riesgosos, elevando precios y valoraciones. Sin embargo, esto puede llevar a correcciones del mercado y caídas en el valor de las acciones. La Reserva Federal monitorea estos riesgos para mantener la estabilidad financiera.
El impacto de las tasas de interés en el mercado inmobiliario es particularmente significativo, ya que la vivienda representa una parte sustancial de los gastos de los hogares y la actividad económica general. Las tasas de interés altas, aunque potencialmente frenan la inflación, pueden crear una barrera para la compra de vivienda al encarecer las hipotecas. Esto puede dejar fuera del mercado a posibles compradores de viviendas, especialmente a los que compran por primera vez y a aquellos con ingresos limitados. El entorno actual de tasas de interés en aumento ha exacerbado los problemas de asequibilidad en el mercado inmobiliario estadounidense. A medida que las tasas hipotecarias han subido, la demanda de viviendas se ha enfriado, lo que ha provocado una desaceleración en el crecimiento de los precios. Si bien esto puede parecer un desarrollo positivo para la asequibilidad, también ha dificultado que los posibles compradores de viviendas califiquen para hipotecas. Los prestamistas se han vuelto más estrictos en sus prácticas crediticias, requiriendo pagos iniciales más grandes y puntajes de crédito más altos. Las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal tienen un impacto directo en las tasas hipotecarias. Cuando la Fed sube las tasas de interés, las tasas hipotecarias tienden a seguir su ejemplo, lo que encarece la financiación de la compra de una vivienda. Por el contrario, cuando la Fed baja las tasas de interés, las tasas hipotecarias generalmente disminuyen, haciendo que la compra de una vivienda sea más accesible. El desafío de la Fed radica en encontrar el equilibrio adecuado entre controlar la inflación y apoyar un mercado inmobiliario saludable. El mercado de la vivienda es un ecosistema complejo influenciado por una variedad de factores, que incluyen las tasas de interés, los niveles de inventario, las condiciones de empleo y las tendencias demográficas. La capacidad de la Fed para influir en el mercado de la vivienda a través de la política monetaria es limitada, y otras intervenciones políticas, como aumentar la oferta de viviendas asequibles, pueden ser necesarias para abordar los desafíos de asequibilidad de manera eficaz. Al calibrar cuidadosamente sus herramientas de política, la Fed puede ayudar a garantizar un mercado de vivienda estable y accesible para todos los estadounidenses. La Reserva Federal guía la economía hacia un crecimiento sostenible, proyectando crecimiento económico, inflación y empleo. Se espera que la inflación disminuya gradualmente hacia la tasa objetivo del 2%. El mercado laboral se mantendrá fuerte, con bajo desempleo. La Reserva Federal aumentará gradualmente las tasas de interés, reducirá el tamaño de su balance general. La perspectiva está sujeta a incertidumbre significativa. La Reserva Federal sigue comprometida con el máximo empleo y la estabilidad de precios. Mientras la Reserva Federal lidia con las herramientas tradicionales de la política monetaria, un nuevo jugador ha emergido en la escena financiera, añadiendo otra capa de complejidad al panorama económico: las criptomonedas. Bitcoin en particular ha captado una atención significativa tanto de inversionistas como de legisladores, provocando debates sobre su impacto potencial en el sistema financiero global. El expresidente Donald Trump, conocido por sus opiniones poco convencionales, ha intervenido en el debate sobre las criptomonedas, sugiriendo que las monedas digitales podrían desempeñar un papel clave en la configuración de las políticas económicas futuras. La perspectiva de Trump sobre las criptomonedas se basa en su creencia de que Estados Unidos debería mantener su posición como líder mundial en innovación y tecnología. Él ve las criptomonedas como una vía potencial para fomentar el crecimiento económico y desafiar el dominio de las instituciones financieras tradicionales. Sin embargo, la postura de Trump sobre las criptomonedas no está exenta de críticas. Hay quienes señalan la volatilidad y la naturaleza especulativa de las monedas digitales como riesgos potenciales para la estabilidad financiera. La Reserva Federal, si bien reconoce la creciente popularidad de las criptomonedas, ha mantenido una postura cautelosa sobre su integración en el sistema financiero tradicional. La Fed ha expresado su preocupación por la posibilidad de que las criptomonedas faciliten actividades ilícitas, como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Además, la naturaleza descentralizada y no regulada de las criptomonedas plantea desafíos para la implementación y supervisión de la política monetaria. A pesar de estas preocupaciones, el auge de las criptomonedas destaca el rápido ritmo de la innovación tecnológica en el sector financiero. A medida que las monedas digitales se vuelven más comunes, la Reserva Federal y otros organismos reguladores deberán adaptar sus marcos para abordar los desafíos y oportunidades únicos que presenta esta clase de activos en evolución. El futuro de las criptomonedas sigue siendo incierto.
pero su aparición sirve como recordatorio de que el panorama económico está en constante evolución, lo que requiere que los legisladores se mantengan ágiles y con visión de futuro en su enfoque de la regulación financiera y la innovación. Los esfuerzos de la Reserva Federal para estimular la economía y controlar la inflación mediante ajustes en las tasas de interés son como navegar en aguas desconocidas. El panorama económico cambia constantemente, influenciado por muchísimos factores, tanto nacionales como globales, que son difíciles de predecir con certeza. La pandemia de COVID-19, por ejemplo, ha puesto patas arriba los modelos económicos tradicionales, obligando a los responsables políticos a adaptarse a desafíos sin precedentes. La decisión de la Fed de bajar las tasas de interés a mínimos históricos fue una respuesta necesaria a la recesión inducida por la pandemia, pero también ha creado nuevos desafíos, como el riesgo de burbujas de activos e inflación. A medida que la economía continúa recuperándose de la pandemia, la Fed se enfrenta a la delicada tarea de normalizar gradualmente las tasas de interés sin frenar el crecimiento económico. Esto requiere una comprensión matizada de la compleja interacción entre las tasas de interés, la inflación, el empleo y la estabilidad del mercado financiero. La Fed debe sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cada decisión política, reconociendo que a menudo hay que hacer concesiones. Por ejemplo, subir las tasas de interés demasiado rápido podría ralentizar el crecimiento económico y provocar pérdidas de empleos, mientras que mantener las tasas demasiado bajas durante demasiado tiempo podría alimentar la inflación y erosionar el poder adquisitivo de los consumidores. A la complejidad se suma el hecho de que las acciones de la Fed no ocurren en el vacío. La economía global está interconectada y los eventos en una parte del mundo pueden tener efectos en cadena a través de las fronteras. Por ejemplo, la desaceleración económica en China o Europa puede afectar la demanda de exportaciones estadounidenses, lo que podría ralentizar el crecimiento económico en Estados Unidos. Por lo tanto, la Fed debe considerar las perspectivas económicas globales al tomar decisiones de política monetaria, coordinándose con otros bancos centrales importantes para garantizar una respuesta global sincronizada y eficaz a los desafíos económicos. El papel de la Reserva Federal como garante de la estabilidad económica nunca ha sido más crítico. Al mantenerse basada en datos, adaptable y con visión de futuro, la Fed puede navegar las aguas desconocidas de la política monetaria y guiar a la economía estadounidense hacia un camino de crecimiento sostenible e inclusivo. Las decisiones sobre tasas de interés de los bancos centrales, como la Reserva Federal, influyen en la economía global. La cooperación internacional es crucial para gestionar los desafíos económicos y promover la estabilidad financiera. La Reserva Federal ajusta las tasas de interés para estimular el crecimiento económico y gestionar los riesgos. Bajar las tasas fomenta préstamos e inversión, pero puede causar inflación. Subirlas demasiado rápido puede reprimir el crecimiento y causar desempleo. La Reserva Federal busca un equilibrio cuidadoso para mantener la estabilidad económica. La aparición de las criptomonedas, especialmente Bitcoin, ha provocado un intenso debate sobre su posible impacto en el sistema financiero mundial. Quienes defienden las criptomonedas pregonan su naturaleza descentralizada, su potencial para aumentar la inclusión financiera y su capacidad para facilitar los pagos transfronterizos. Argumentan que las criptomonedas representan un cambio de paradigma en las finanzas, desafiando el dominio de las instituciones financieras tradicionales. Sin embargo, los escépticos señalan la volatilidad de las criptomonedas, su posible uso en actividades ilícitas y la falta de supervisión regulatoria como motivos de precaución. Argumentan que las criptomonedas son activos especulativos sin valor intrínseco y que su adopción generalizada podría plantear riesgos para la estabilidad financiera. La Reserva Federal ha reconocido la creciente popularidad de las criptomonedas, pero ha mantenido una postura cautelosa sobre su integración en el sistema financiero tradicional. La Fed ha expresado su preocupación por la posibilidad de que las criptomonedas se utilicen para el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras actividades ilegales. La Fed también ha señalado la volatilidad de las criptomonedas y los riesgos potenciales que representan para los inversores.
A pesar de estas preocupaciones, la Fed está siguiendo de cerca la evolución del espacio de las criptomonedas y está participando en investigaciones y análisis para comprender mejor las posibles implicaciones de las criptomonedas para la política monetaria y la estabilidad financiera. La Fed también ha indicado que está considerando la posibilidad de emitir una moneda digital del Banco Central, CBDC, que sería una forma digital del dólar estadounidense emitida y respaldada por la Reserva Federal. El futuro de las criptomonedas sigue siendo incierto. Queda por ver si se convertirán en una forma de pago generalizada, un activo de inversión ampliamente mantenido o simplemente una tecnología de nicho. Sin embargo, la aparición de las criptomonedas pone de relieve el rápido ritmo de innovación en el sector financiero y la necesidad de que los responsables políticos se adapten a estos cambios. La economía de Estados Unidos se encuentra en una coyuntura crucial, enfrentando una confluencia de desafíos y oportunidades que moldearán su trayectoria en los años venideros. La pandemia del COVID-19 ha dejado un impacto duradero, acelerando tendencias existentes, como la automatización y la digitalización, mientras que exacerba las desigualdades. El panorama geopolítico mundial está atravesando un periodo de considerable incertidumbre, con crecientes tensiones entre las principales potencias y la creciente amenaza del cambio climático. A pesar de estos desafíos, la economía estadounidense también se beneficia de importantes fortalezas, incluyendo su espíritu emprendedor, su capacidad innovadora y sus profundos y líquidos mercados financieros. La Reserva Federal, como Banco Central de la Nación, desempeña un papel crucial en el fomento del crecimiento económico, el mantenimiento de la estabilidad de precios y la garantía de la estabilidad financiera. La capacidad de la Reserva Federal para navegar el complejo e incierto panorama económico que se avecina dependerá de su compromiso con la toma de decisiones basada en datos, su disposición a adaptarse a las circunstancias cambiantes y su capacidad para comunicar sus intenciones claramente al público. La Reserva Federal también debe continuar cooperando estrechamente con otros responsables políticos, tanto a nivel nacional como internacional, para abordar los desafíos económicos compartidos. El camino a seguir para la economía de Estados Unidos no está exento de obstáculos, pero al abrazar la innovación, promover la inclusión y abordar los desafíos a largo plazo, como el cambio climático, Estados Unidos puede posicionarse para un crecimiento económico continuo y prosperidad en el siglo XXI. Las tasas de interés, la inflación y el crecimiento económico están interconectados globalmente. Las decisiones de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo impactan mutuamente. La relación entre las economías estadounidense y europea es crucial. Exploraremos más en la siguiente sección. La eurozona, con 19 naciones y una moneda única, enfrenta complejidades económicas únicas. El BCE debe equilibrar la inflación y el crecimiento económico. Las condiciones económicas varían entre los Estados miembros. La pandemia y la crisis energética han complicado aún más la situación. La inflación ha alcanzado niveles récord, erosionando el poder adquisitivo. El BCE debe sopesar cuidadosamente estas fuerzas contrapuestas. La estabilidad y la prosperidad a largo plazo son cruciales. Las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo tienen implicaciones globales. Un diferencial de tasas de interés puede influir en los flujos de capital y los tipos de cambio. Un dólar fuerte encarece las exportaciones estadounidenses, mientras que un euro débil beneficia a los exportadores europeos. Los bancos centrales deben considerar estos factores al establecer la política monetaria. En un mundo interconectado, la cooperación global es esencial. Las decisiones económicas de un país afectan a otros, especialmente en tiempos de incertidumbre. Los bancos centrales y las instituciones internacionales facilitan esta cooperación, promoviendo la estabilidad y la prosperidad global. Trabajando juntos, las naciones pueden mitigar riesgos y fomentar una economía más equitativa. ¿Te gusta nuestro contenido? Suscríbete y activa la campanita. Comienza tu viaje al éxito financiero.